Buenas. Muy buenas. Les habla Isaac Brandon de la compañía Isaac Brandon Brothers con oficinas en Nueva York y Panamá. He acabado de mandar a hacer unas monedas de Colombia en la Casa de Moneda de Filadelfia. Pero antes de hablar de cómo hemos llegado a este punto, expliquemos dónde estamos. En 1884, Rafael Núñez gana la presidencia en las elecciones de Colombia, pero a unos meses de su toma de posesión, los liberales radicales del estado de Santander se van a la guerra contra el gobierno, siendo acusados de intervenir en los asuntos internos. Eso nos lleva a una guerra civil que va a durar desde agosto de 1884 hasta junio de 1885. Por el decreto 182 del 16 de febrero de 1885, se había decretado que los billetes de Colombia serían de forzosa aceptación en todo el territorio, sin excepción de ninguna clase. Pero acuérdense, estábamos en guerra, Panamá era liberal, los ejércitos conservadores eran los que estaban haciendo los movimientos, y Panamá dice no, yo no voy a hacer eso. Entonces, eventualmente los conservadores toman Panamá, pero en lo que había pasado esto, la ciudad de Colón es quemada íntegramente y no había oportunidad para estar haciendo esta clase de experimentos, de meter un billete que en Panamá no era de circulación. Entonces, al año siguiente, en 1886, por el decreto número 265 del 3 de mayo de 1886, para asegurarse de que Panamá se adheriera a las leyes colombianas, le dicen a Panamá, no, ustedes tienen que aceptar estos billetes, esto no es opción, esto es obligación. Pero ¿qué es lo que sucede? Le dicen a Panamá en ese momento que los impuestos tenían que ser pagados con los billetes o con la moneda de 500, que tampoco era de circulación legal por ser una moneda que se consideraba de vellón, porque tenía la mitad de la plata. Entonces, Panamá no estaba auto en eso, pero entonces ¿qué vamos a llegar? Primero que todo, lo que quiero que vean en las imágenes es que ven el billete que está todo desgastado. Ese billete era de la bisabuela del compañero de nosotros, Eduardo Ley. Lo encontraron en un frasco de mayonesa cuando ella murió. Al momento en Panamá se pensaba que los billetes no habían circulado y dicen, bueno, alguien habrá viajado a Colombia y trajo el billete. No, efectivamente, ahí pueden el billete a la derecha, pueden ver el mismo billete, pero en buena conservación. Esos hubieran sido los billetes que hubieran estado circulando en Panamá en ese momento. Pero solamente circularían por un año. Solamente. ¿Por qué? ¿Qué sucede? La constitución inicial que se había hecho de 1863, por supuesto, como hacen todos los que entran de esta manera, con la guerra civil, dijeron, bueno, si se fueron a la guerra simplemente porque dijeron que la constitución decía que nosotros habíamos hecho algo malo, vamos a abolir la constitución. Y deciden hacer una constitución nueva. Entonces, bien, la nueva constitución política de la República de Colombia se proclama el 5 de agosto de 1886 y en ella el sistema federal anterior fue reemplazado por departamentos. Panamá se convierte en uno de los departamentos. Esta constitución hace mención que en el artículo ordinario cuarto del artículo 76 corriente, que Panamá iba a ser el que iba a decir cómo las leyes colombianas que iban a aplicar en lo que era monetario se iban a aplicar en Panamá. Inclusive el artículo 201 de esta constitución declara que el departamento de Panamá estaría sometido a la autoridad directa del gobierno y sería administrado con arreglo a leyes especiales. O sea, las leyes monetarias de Panamá iban a ser especiales. Por tanto, inmediatamente se pasa el decreto 321 de 1887, del 11 de mayo. Este decreto decía que las monedas de Panamá iban a ser solamente las monedas de ley de 835 y las monedas de 900 de un peso. Hay un problema, 1887. El peso Colombia lo había dejado de hacer en 1871. Pero ya hablaremos también de eso. Entonces,
Le dijeron, pueden circular la moneda de níquel, que era la moneda que tenían hecha de 5 centavos, y abolen la moneda de níquel, abolen la moneda de níquel, abolen la moneda de cobre y abolen la moneda de 500, la moneda esa no podía circular. Ahora, una cosa curiosa que quiero mencionar rápidamente es, Colombia estaba utilizando los fondos del canal francés que se estaba construyendo y los fondos del ferrocarril para hacer su moneda. Pero la moneda que estaban haciendo en el momento era de 500 y la moneda de 5 centavos de ley de 666. Entonces, utilizaban los fondos de Panamá, pero la moneda que hacían no podía circular en Panamá, porque era una cosa complicada. Llegamos al año 1890. En el año 1890, por decreto 143 del 28 de marzo de 1890, Colombia le dice a Panamá, bueno, le vamos a permitir que haga una acuñación de 10.000 pesos en moneda de 5 centavos a 835, pero la tienen que hacer a su propio costo. Claro, utilizaban el dinero de Panamá, pero entonces le decían a Panamá que la moneda que iba a circular en Panamá la tenían que hacer a su costo. Panamá inmediatamente aprueba el decreto número 19 de 1890, que lo pueden ver aquí, el 29 de marzo. En ese decreto, Panamá decide que va a ser, en lugar de una moneda de 835, que va a ser señas, que eran fichas de cartón. Aquí pueden ver el artículo 1 y el artículo 2. En el artículo 1 estaban haciendo una ficha de 5 centavos, que era de color rojo. Y en el artículo 2 era una seña de 2,5 centavos, que era de color amarillo. Las señas tenían tamaños diferentes, una más grandecita que la otra para que se diferenciaran. Y llevaban una estampilla atrás. Aquí pueden ver una de las señas. Esto lo están viendo por primera vez porque jamás ha salido publicado y ni siquiera en Panamá se conocía. Como ven, el decreto ha salido de El Observador, que es un periódico en Panamá. ¿Pero por qué salió en el periódico? Porque primero que todo estaban reclamando y estaban diciendo, bueno, pero espérate, Colombia ha autorizado que se haga una moneda. Entonces, ¿cómo están haciendo una cosa de cartón? Eso es lo mismo que justamente moneda en papel, que es ilegal en Panamá. Y de forma descarada, el periódico es de 1891. ¿Por qué? Dice, no solo han hecho las señas que dijeron que iban a hacer, pero sin pasar ningún decreto, ahora han hecho unas redondas que no llevan ni siquiera estampillas y la puede hacer cualquiera en su casa. Entonces le decían a los comerciantes, rechácenlas, no las acepten. Y efectivamente, esta seña no se conoce ninguna hoy en día, así que seguramente fue como dijeron los mercantes, que no la aceptaron. Ahora nos vamos a remontar un poquito más adelante. Estoy moviéndome rápido porque por supuesto nada más tenemos muy poco tiempo. Llegando ahora al año de 1897, la compañía del canal había fracasado, tuvieron que vender sus fondos y comenzó una compañía nueva, que la llamaban la nueva compañía del canal. En ese momento tenían 4.000 empleados ya en línea, pero no tenían dinero para pagar. Acuérdense que había mencionado lo de los pesos que Colombia no hacía y que estaban autorizados. Lo que hizo Panamá es que comenzó a introducir monedas de otros países. Monedas de Haití, monedas de El Salvador, monedas de Chile, monedas del Perú. Todas las monedas de esos países tenían monedas de 25 gramos, ley de 900, por tanto un peso. Pero en 1894 Colombia pasó una ley que dice que no se puede introducir moneda al extranjero. Entonces, ahora con los problemas del canal, le escribe, el que ven allí se llama Henry Lefebvre, el papá del tercer presidente de Panamá, pero esto por supuesto mucho antes que Panamá fuera república. Él era amigo íntimo de Ferdinand de Lesseps, que ya para este momento había fallecido, y director de la compañía del Pacific Mail Steamship Company en Panamá. Y él dice, bueno, pero tengo el barco Colón con 108,000 soles del Perú que he traído de Guatemala y no debe haber inconveniente de introducirlos porque obviamente circulan por todos lados al momento. ¿Qué sucede? Le dicen, no los puede introducir porque la ley de 1894 dice que no está permitido. Entonces, como el perro del hortelano, Panamá tratando de solucionar su problema y Colombia todavía le dice que no. Entonces, finalmente, pero lo interesante, y este viene lo interesante, es podemos confirmar que el sol era la moneda común que estaba circulando en la calle porque un viajero a Panamá de Colombia, un ingeniero civil con el nombre de Jorge Brizón, en mayo de 1887 escribe un libro. Y en el libro pone la moneda circulante de Panamá es la moneda de ley de 835 y el sol peruano.
Entonces, ¿qué sucede? Cuando la independencia de Panamá, mandan reporteros de México hacia Panamá, publican en México y el señor Alberto Leduc recopila todos los reportajes y hace un libro en 1904. Y adivinen qué, en el libro pone, la moneda corriente en Panamá es el sol peruano. Claro, porque habían tantos que se pensaba que era la moneda panameña. Ahora, continuemos y vamos al año 1900. Aquí es donde en 1899 comienza la Guerra de los 1000 días. Y entonces lo que están viendo aquí son las muestras de monedas que se hicieron no para Panamá, para Colombia. Y por la que las estoy poniendo aquí porque hay una confusión muy grande. La moneda de 2,5 centavos siempre se ha dicho, bueno, pero puede que se haya hecho para Panamá. La moneda no lleva el nombre del grabador, que era Alphonse Michaud, que era el grabador de la Casa de Moneda de Bélgica, pero es de la misma serie, porque ellos, por el decreto 674 del 28 de febrero de 1900, es donde mandan a hacer la moneda. Ellos hablan con la compañía, la casa Zapata Fields de París, y ellos son los que van a Bélgica. Entonces hacen este set, pero el set justamente nunca se puso en circulación porque con los problemas de la guerra continuó, iban para atrás y para adelante, y entonces al final el precio del níquel subió y decidieron justamente entonces no hacer la moneda. Pero antes de que lleguemos a ese punto, vamos a hablar de una cosa más, de esta moneda. Esa moneda es 1902. Por decreto 946 del 31 de julio de 1901, le permiten a Panamá que hiciera 20,000 pesos en moneda de 5 centavos y 10,000 pesos en moneda de 2,5. De níquel. Panamá contrata a la compañía Isaac Brandon y Brothers, de mi pertenencia, y entonces va a los Estados Unidos para hacer esta. ¿Por qué los Estados Unidos? Porque teníamos oficinas en Nueva York. Entonces, en ese momento hace esta moneda, pero como había subido el níquel, no se hace. Siempre se ha dicho que se hizo en la Waterbury, pero no se hace en la Waterbury, sino seguramente en la Ferrecourt Machine Company de Nueva Jersey. ¿Por qué? Porque como teníamos oficina en Nueva York, entonces Nueva Jersey nos quedaba al lado. Entonces, vamos a hablar de la comparación. Aquí pueden ver la de 1900, que dije que no es, pueden ver cómo es completamente diferente a la de 1902. Ahora, la de 1902 sí se parece a la de 1881, que sí se hizo en Waterbury. Pero, aquí viene la explicación. Como ven en la imagen de la izquierda, es con el membrete que dice Ferrecourt Machine Company. Ellos no hacían los cuños, ellos hacían las máquinas. Entonces, este es de 1904, lo pueden ver ahí. Y ahí pueden ver donde ellos ponen que le estaban pidiendo a la Casa de Moneda de los Estados Unidos que hiciera cuños para que ellos pudieran hacer monedas para China. Eso es en 1904. Ahora nos vamos de vuelta a 1902. Esta es la carta de Isaac Brandon a la Casa de Moneda de Filadelfia para que hiciera la moneda de 50 centavos. Lo pueden ver ahí que dice 50 centavos porque como cancelaron la moneda de níquel decidieron, bueno, vamos a comenzar una moneda de 50 centavos de plata. Pero entonces ahí pueden ver donde dice And your name has been given us by the Ferrecourt Machine Company. El nombre de ustedes ha sido dado para nosotros por la Ferrecourt Machine Company. Entonces seguramente ellos fueron los que hicieron la moneda y los cuños sí pueden haber sido hechos en Waterbury. Finalmente vamos a llegar al año de 1902 y esto es muy importante. En 1902, como ya yo mencioné, ya vieron la carta donde hablamos con la Casa de Moneda de Filadelfia y se decide hacer la moneda. Se hace la moneda de 50 centavos, pero también se hace una moneda de 5 centavos. Esta moneda siempre se ha dicho, no, la moneda de níquel seguramente era para Panamá, pero la de plata es para Colombia. No, la acuñación entera fue hecha por Panamá, para circulación en Panamá. Y de cosa curiosa, en la Ley Monetaria de Panamá de 1904, donde está el intercambio de las monedas, ahí mencionan y dicen, vamos a recoger toda la moneda de 50 centavos del ley de 835, la vamos a cambiar 212 pesos por 100 balboas, y la única moneda que vamos a recoger de 5 centavos es la de 1902 de la ley de 666, porque las monedas de 666 anteriormente no podían circular, pero por la necesidad tan grande hicieron una moneda de 666, pero solamente la de 1902 era posible recolectar.
porque era la que habían hecho ellos mismos. Y en esa ley ponen, sí, porque fue hecha mediante el jefe militar tal, en tal decreto, publicado en tal gaceta, todo está en la ley, efectivamente. Aquí tienen el contrato. Estaba en la gaceta que está en la ley, efectivamente. Y ahí pueden ver, donde es más, pueden ver en la parte segunda, donde dice primero, un poquito abajo, pueden ver donde iban a ser 250,000 pesos. Por lo que eran 250,000 pesos, inicialmente habían hecho una cantidad de 250,000 inicial en moneda de 50 centavos. Ahora decidieron hacer una segunda cantidad de 250,000 para quedar con $500,000 de pesos. Pero esta vez la iban a dividir en 230,000 pesos en moneda de 50 centavos y los otros 20,000 en moneda de 5 centavos. Entonces, esa es la parte justamente que tenemos interesante aquí. Ponen como los concesionarios se le iba a pagar el 4%, ponen todas las estipulaciones para que justamente se hiciera eso. Ahora, en total se hicieron 960,000 pesos en moneda de 50 centavos y 20,000 pesos en moneda de 5 centavos. La moneda de 50 centavos hoy día, cuando se encuentra, curiosamente se encuentra en grados más altos, porque acaba de comenzar a circular. Las que estaban en la calle, que ya estaban circulando, las recogió Panamá para hacer su moneda. No su primera moneda, eso es una confusión que también hay. Se pone que la moneda de 1904 se hizo con moneda colombiana. Tú no podías sacar de circulación una moneda hasta que no comenzara a circular la tuya, porque si no ibas a causar un caos. La moneda de 1904 en Panamá se hizo con plata que se compró. La moneda de 1905 de 50 centavos se hizo con plata de moneda retirada colombiana. La moneda de 5 centavos se encuentra frecuentemente y en realidad es una moneda barata. Porque si hubiera circulado en Colombia, como debió ser, comúnmente, entonces se hubiera desgastado mucho. Pero parece que los panameños la recolectaron porque era un recuerdo que podían tener de lo que era su moneda al momento de la independencia. Y entonces hoy en día la moneda de 5 centavos sí se encuentra muy fácilmente por precios muy razonables. Entonces, aquí termina mi presentación. Como ven, ha sido un repaso bastante corto, con un tema muy largo, pero espero que les haya gustado. Gracias, Jorge. Tenemos más 2 presentaciones y entonces tenemos un tiempo para preguntar a los autores, los ponentes, lo que queremos nosotros. Muy buenos días a todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Andrés Felipe Cortázar. Vengo en representación de la Fundación Numismáticos Colombianos, Numiscol. Antes que nada quería tomarme un minuto para agradecerle a los organizadores de este evento. Sé lo complicado que es organizar un evento de esta envergadura, así que Osvaldo, Bruno, donde quiera que esté, Hilton, Cristiano, todos y cada una de las personas que hacen parte de esto, mi sincero agradecimiento por todo lo que hacen por nuestra familia numismática. Muchísimas gracias a todos. Claramente tengo que comenzar porque estamos un poco cortos de tiempo. El nombre de mi ponencia es Papel Moneda de la Primera Expedición de los Cayos y su vínculo con la declaración de la abolición de la esclavitud en las costas venezolanas. Y bueno, este relato comienza una vez el libertador Bolívar huye de Cartagena bajo la presión, la amenaza de la reconquista, al no poderse poner de acuerdo con la plaza de Cartagena, que en ese momento estaba siendo dirigida por el general Castillo. Bolívar trató de muchas formas de ponerse de acuerdo con él. Al no poderse poner de acuerdo, sitió Cartagena, así que la debilitó más para la llegada de Morillo, uno de los tantos deudas que tiene nuestro libertador con sus compatriotas. Bolívar huye al exilio, llega a Jamaica, que es el lugar en donde los ingleses, que eran sus amigos, lo protegían, lo cuidaban. Él seguía teniendo una gran fama dentro del grupo, digamos, de personas importantes, nobles inglesas. De hecho, él salió de Cartagena utilizando el buque de uno de sus grandes amigos, que es Maxwell Hislop. Bolívar llega a Jamaica y bueno, el libertador se encontraba sin recursos económicos, como se demuestran todas las cartas que escribió en su momento. Pocos días después de llegar a Kingston, siendo 19 de mayo de 1815,
se entrevistó con su amigo Hislop, que fue quien le prestó la embarcación para huir. Después de explicarle todo lo que había acontecido en la Nueva Granada, comienza una serie de misivas, de cartas que explican la situación, de las cuales me permito tomar algunos pequeños aparte, que es muy importante, sobre todo para que veamos lo que el Libertador estaba pensando en ese momento. La Costa Firme se salvaría con 6 u 8 mil fusiles, municiones correspondientes y 500.000 duros para pagar los primeros meses de la campaña. Con estos socorros pone a cubierto el resto de la América del Sur y al mismo tiempo se puede entregar, escuchar esto, al gobierno británico las provincias de Panamá y Nicaragua para que forme de estos países el centro del comercio del universo por medio de la apertura de canales que, rompiendo los diques de una u otro mar, acerquen las distancias más remotas y hagan permanente el imperio de la Inglaterra sobre el comercio. Básicamente vemos que Bolívar estaba entregado buscando que los ingleses fueran como último recurso quienes lograran ayudar su intención de libertad. Aparece en nuestro relato una persona muy importante para el Libertador, un gran amigo de él, que fue Luis Brión. Luis Brión fue un reconocido militar de Curazao, muy rico, tenía muchísimo dinero. Luis Brión había huido de Cartagena poco antes que el Libertador. Le escribe contándole sobre su reciente compra de un navío de guerra en Inglaterra con el que tiene pensado apoyar la invasión a Cartagena. Bolívar inicialmente pensaba regresar a Cartagena para apoyar a sus compatriotas. Sin embargo, durante la ruta se entera que la plaza ha caído, como veremos más adelante. Luis Brión se había incorporado al ejército venezolano desde el año 1813, conocía bien a Bolívar, incluso en su estadía previa en Venezuela había sido ascendido por el Libertador a capitán de fragata. En palabras del Libertador hacia Luis Brión: no sé qué debo admirar más de usted, si su generosidad, su patriotismo o su bondad. Luis Brión había hecho previos contactos con el presidente haitiano Alexandre Petión, a quien nosotros, los colombianos, los venezolanos, los panameños, los ecuatorianos, debemos mucho. Lamentablemente, Luis Brión no es reconocido en la historia como debe ser, porque fue quien no apoyó una sola vez nuestra causa libertadora, sino varias veces, como ya lo vamos a ver. Como bien les digo, Luis Brión se había encargado de hablar con Alexandre Petión y había hecho cierto lobby para que Bolívar pudiera entrevistarse con él más adelante en Haití. En su trayecto hacia Haití, el Libertador es enterado de la caída de Cartagena en manos de Pablo Morillo, el pacificador. Adjuntamos una parte de la carta escrita días después de su llegada a Haití, siendo 26 de septiembre del año 1815. Tengo el placer de participar a usted, mi feliz arribo a este puerto el 24 del corriente. Durante mi navegación tuve el dolor de hablar con un corsario de Cartagena que me dio la funesta noticia de la pérdida de la plaza. Sea lo que fuere, de verdad o falsedad la noticia, yo continúo mi proyecto y mañana mismo marcho para Puerto Príncipe. Si Cartagena está perdida, mi empresa se dirigirá a otra parte, quizás con mejor suceso, porque reuniendo los restos que se hayan salvado, la expedición que forme será más fuerte y por consiguiente más seguro el resultado. Yo no abandonaré nunca la causa de mi país y creo que mis amigos tienen bastante carácter para no abandonarme por un pequeño revés, si acaso fuera cierto. La llegada de Pablo Morillo a Cartagena es el 22 de agosto de 1815, donde inicia el sitio de Cartagena. Los ataques a la ciudad de Cartagena vinieron por 3 diferentes frentes que muy rápido lograron rodear la ciudad y de esta forma perpetraron el sacrificio de más de la mitad de sus habitantes, que como bien les mencioné ya estaban bastante débiles por el sitio que les había hecho Bolívar antes de que llegaran los españoles. Algunos pocos patriotas lograron la huida en una goleta corsaria comandada por Luis Michael Aury con rumbo hacia Jamaica. De allí comienza la expedición de los Cayos, como lo estamos viendo, con la intención de conseguir víveres, pertrechos, municiones y armamentos. Todos los compromisos de pago se hicieron con vales hechos a mano que prometían ser pagados de los primeros recursos posibles. De tal manera, nuestros patriotas consiguieron contratar 3 embarcaciones repletas de ayuda. No todas las embarcaciones llegaron
y como ejemplo del método de pago que utilizaron, que en este caso era el papel, esta es la ruta de Cartagena hacia Sabana la Mar, en Jamaica. Entonces vamos a estudiar esta primera letra muy interesante, única, lógicamente. Es un ejemplar de una letra a la vista otorgada por el entonces gobernador de la ciudad de Cartagena, que estaba huyendo hacia Jamaica, Juan Elías López, firmado en Sabana la Mar, siendo 24 de octubre de 1815. Nos sirve como testigo del uso del papel como moneda y nos relata junto a los documentos encontrados en el mismo archivo la terrible travesía de nuestros héroes patriotas. Esta es la letra, la pueden ver. La leo, señor doctor Ignacio Cabero, Sabana la Mar, 24 de octubre de 1815, comisionado del gobierno de Cartagena. Sirva si usted pagar a la vista a don Aarón Moreno, a su orden, la cantidad de 500 pesos plata fuerte que me cargará esta cuenta. Son 500 pesos plata fuerte, firma Juan Elías López, en ese momento ex gobernador de Cartagena. Y en la parte de atrás podemos ver que la letra es aceptada 40 días desde la fecha, firmada en Kingston el 28 de diciembre, y luego vemos la refrendación el 10 de febrero de 1816. Una vez descartada la idea de regresar al rescate de la plaza de Cartagena, el Libertador emprende un nuevo proyecto que conocemos en la historia como la expedición de los Cayos. Bolívar ya había escrito con anticipación estas letras al presidente Petión. Hace mucho tiempo que ambiciono el honor de ponerme en comunicación con vuestra excelencia y de manifestarle los profundos sentimientos de estima y reconocimiento que me han inspirado sus distinguidos dotes y sus innumerables bondades hacia mis muy desdichados compatriotas. Las circunstancias, señor presidente, me obligan afortunadamente para mí a dirigirme al asilo de todos los republicanos de esta parte del mundo. Debo visitar el país que vuestra excelencia hace feliz con su sabiduría. Para regresar a mi patria debo pasar por la de vuestra excelencia, y ya que la fortuna me ofrece la inaceptable ocasión de conocer y admirar de cerca a vuestra excelencia, si vuestra excelencia tiene a bien permitírmelo, iré a presentarme a vuestra excelencia en el momento mismo en que llegue a Los Cayos, donde algunos de mis amigos me aguardan para tratar conmigo los asuntos de la América del Sur. Bolívar llegó a Los Cayos el 24 de diciembre de 1815, el 31 arribó a Puerto Príncipe y el 2 de enero de 1816 tiene su primera entrevista con el presidente Petión, de quien recibió apoyo incondicional a su causa a través de importantes recursos. Petión, quien tenía una gran obsesión por la abolición de la esclavitud, no dudó en socorrer a Bolívar, poniéndole como condición la abolición de la esclavitud. Petión pretendía guardar un bajo perfil en cuanto a su ayuda a Bolívar y en ese sentido de instrucciones muy concretas al general Marión, encargado de apoyar la tropa libertadora, que le entregara la ayuda ofrecida a la causa libertadora, que incluía principalmente suplementos de guerra, armamento, pólvora y dinero en efectivo, a través de vales cuyas descripciones no comprometían al Estado haitiano con la ayuda a la causa libertadora. Es importante tener en cuenta acá que al presidente Petión no le interesaba en lo más mínimo que los españoles se enteraran de su ayuda a Bolívar, por obvias razones. Por eso trató de guardar un bajo perfil, como podemos ver en los vales. Esta creo que es la parte más importante desde el punto de vista numismático de la presentación, porque estos vales hasta el momento son prácticamente desconocidos. Muy pocas investigaciones, digamos, los tienen en cuenta. Existen gracias a los saberes militares que fueron muy bien guardados y básicamente en estos haberes militares incluían los documentos para poder reclamar la deuda que tenían determinadas personas con el Estado y por eso sobrevivieron. Conocemos muy pocos, yo únicamente pude retratar 4, pueden haber 2 más, no sé, son muy pocos los que se conocen. Voy a leer un poco la transcripción de este primero, que es fechado 26 de enero de 1816. Invita al tesorero general a contar desde los fondos de la caja militar al jefe de escuadrón Meraú, de los granaderos de la Guardia de Caballería del Gobierno, el equivalente a 2 meses de sus sueldos. Este gasto será regularizado por el Administrador General de Finanzas. El segundo vale, fechado 2 de febrero de 1816, dice: invite al tesorero general a pagar lo antes posible con fondos de la caja militar la suma de 2.249 gordes con 25 centavos para la manutención de una semana de las tropas. Dicha suma será abonada a los pagadores de los cuerpos indicados en los estados adjuntos y regularizada por el Administrador General de Finanzas.
Este documento que está acá hacía parte de uno de los saberes militares y abre, lástima que Jorge Proctor no está acá, pero una teoría, no una hipótesis, una teoría porque existe este papel que nos permite abrir un frente de investigación muy importante acerca de las monedas que hasta hoy pensamos se acuñaron en Margarita. Voy a leer la traducción y luego explico. Yo, abajo firmante, director de la Casa de la Moneda, reconozco haber recibido del Tesoro General la suma de 11.773 gordes con 78 centavos en la moneda denominada de Haití, la cual ha dado, al ser pesada, 200 libras, todo ello para ser acuñado en moneda nacional, Puerto Príncipe, 22 de febrero de 1816. El que lea detenidamente este documento puede inferir que básicamente lo que estaba haciendo Petión era entregando moneda haitiana a la Casa de la Moneda y pidiendo que se fundiera y se reacuñara para convertirse en moneda patriota, o sea, en moneda venezolana, que suponemos que es la famosa moneda que todo el mundo dice que fue acuñada en Margarita. Muy probablemente, al menos parte de esa moneda, de acuerdo a este documento, fue acuñada en la Casa de la Moneda de Haití, y eso resuelve varias incógnitas que existían entre los numismáticos, que, por ejemplo, Luis Roberto Ponte decía que no podían haber monedas acuñadas en Margarita porque no había la tecnología. Bueno, la tecnología sí estaba en Haití, y este documento nos abre ese frente de investigación. Esperamos poder incluir prontamente, de acuerdo a exámenes que le hagamos a las monedas haitianas contra las monedas que consideramos de Margarita, para poder dar fe de que fueron efectivamente acuñadas en Haití. Este es un cuarto vale, fechado 3 de febrero de 1816, invita al tesorero general a pagar con los fondos de la caja militar al teniente Mauros, ayudante mayor del 17º regimiento, un mes de sus haberes en concepto de indemnización. Este gasto será regularizado por el administrador general de finanzas. Una vez Bolívar recibe toda esta ayuda, comienza la expedición de los Cayos. En la asamblea, algunos de los principales jefes refugiados venezolanos y neogranadinos, dentro de los cuales se encontraban Carlos Sublet, Manuel María Piar, Santiago Mariño, Renato Belucci, Antonio Stuati, Juan Bautista Vidó, bueno, la mayoría de los que, digamos, estaban vivos, reconocen al Libertador como jefe de los ejércitos, y comienza esta nueva idea, esta nueva campaña libertaria. Como podemos ver, hasta el momento todos los documentos, además, aparte de los que fueron entregados por Petión, que lógicamente pues, tenía todo un país a su disposición, eran hechos a mano, y traje este documento a colación porque más adelante podemos dar fe de cómo Bolívar adquiere una imprenta y cómo cambian este tipo de documentos a documentos ya con un formato. Me dispongo a leer lo que dice el documento. Debiendo organizar desde aquí el Estado Mayor del Ejército que a mis órdenes emprende libertar a Venezuela, he tenido a bien nombrar a usted ayudante general de él. Espero que admita usted este destino, con que la patria le honra, y que me avisara su admisión para mi inteligencia. Dios guarde a usted muchos años. Los Cayos, 8 de febrero de 1816. Todos los documentos de esta época son supremamente raros, se conocen muy pocos. En este punto, Bolívar, quien ya contaba con recursos otorgados por Petión, con una nueva estrategia, tropa, no dudó en priorizar la compra de una imprenta. La imprenta se la compró al coronel José María Durán por valor de 2.000 pesos, quien a su vez la obtuvo del afamado impresor patriota Juan Baillo. Para los venezolanos saben que Juan Baillo fue el que hizo los billetes de Miranda en el año 1811, prócer exiliado en los Cayos y afamado impresor de los billetes de Miranda. La imprenta era una de las compras estratégicas más importantes para el Libertador. Con ella pudo hacer una cantidad de documentos importantes y pudo comprometerse a hacer promesas de pago de todo tipo que le permitieron financiar su nueva campaña libertadora en las costas venezolanas. Aquí está el recibo de la compra de la imprenta, también en francés, firmado por Baillo. La traducción dice: de acuerdo con la orden del general Bolívar, entrega al señor Durán las 9 cajas de caracteres completas para la imprenta destinada a la expedición. Cayos, 4 de marzo de 1816. La imprenta, lógicamente, pues era un instrumento de guerra, le permitía al Libertador imprimir todo tipo de proclamas, documentos, ascensos militares. Este es uno de los ascensos militares, muy similar al que leí antes, de hecho, hacia la misma persona, hacía parte del mismo haber militar, y es muy interesante porque aparece
el hecho a mano cuando no existía la imprenta, y unos pocos días después, 35 días después, 25 de marzo de 1816, el formato hecho utilizando la imprenta. Como se puede apreciar, los formatos impresos tienen un encabezado que señalan a Bolívar como capitán general de los ejércitos de Venezuela, de Nueva Granada, y además de contar con una pequeña viñeta antes del texto principal que vemos allí. Tenían un sello en rojo que los refrendaba y les daba validez. Fueron meticulosamente archivadas, razón por la cual sabemos de su existencia, haciendo parte de los saberes militares. Aquí está el sello lacrado abierto que le da validez a este tipo de documentos, y como les digo, pues Bolívar estaba estrenando imprenta. La expedición partió con alrededor de 1000 tripulantes patriotas y 1000 negros haitianos, otorgándose su primer triunfo en la isla de Margarita. Tenemos un documento aquí que da fe del triunfo en la isla de Margarita. Voy a leer la transcripción. Los otros dos infrascritos: Simón Bolívar, jefe supremo de Venezuela; Santiago Mariño, jefe segundo; Manuel Piar. Certificamos que el ciudadano almirante Luis Brión nos ha vendido 3.500 fusiles para el uso de nuestros ejércitos y 132.000 piedras de chispa, obligándonos, como por la presente nos obligamos, a pagarlo de los primeros fondos de la Confederación de Venezuela tenga disponibles, a razón de 16 pesos fuertes por cada fusil y de 8 pesos fuertes por cada millar de piedra de chispa en oro o en plata, o bien en cacao a recién, a razón de 16 pesos por fanegra, libre de todo derecho. Y para que conste y sea tenida esta contrata como una deuda sagrada y legítima del Estado, firmamos el presente en el cuartel general de la Villa de Margarita el 20 de mayo de 1816 y lo hacemos refrendar por el secretario de Guerra y sellar con el sello provisional del Estado. Firman Simón Bolívar, Manuel Piar, Francisco Sea como intendente general, Pedro Briceño Méndez como secretario de Guerra. Pocos días después de emitir el documento y luego la ratificación de Bolívar como jefe supremo, el Ejército Libertador se dirige a Carúpano. Desde Carúpano se da la declaración de la abolición de la esclavitud. Un día después del arribo del Libertador a Carúpano, siendo 2 de junio de 1816, el Libertador proclamó a través de un primer decreto la libertad absoluta de la esclavitud, dándole cumplimiento a su juramento al presidente Petión. Como parte del decreto se destacan puntos claves que compartimos como estos: los hombres robustos de entre 14 y 60 años debían alistarse en el ejército patriota 24 horas después de publicar el decreto. Ancianos, mujeres, niños e inválidos que eran exentos del servicio militar, así como del trabajo doméstico y rural impuesto por sus dueños. Todo esclavo que se negara a unirse al ejército patriótico volvería junto con su familia a la servidumbre. Familiares de militares ya enrolados tendrían libertad y derechos de ciudadanía. El decreto fue firmado en el cuartel general de Carúpano por Bolívar y su secretario Pedro Briceño Méndez. Estos son los títulos valor que hizo el Libertador estando en Carúpano. Ahí están las transcripciones que las pueden leer como parte de las memorias. Son documentos muy raros. La mayoría de ellos dan fe de aportes que los ciudadanos daban de diferentes maneras. En este caso, libros de vinagre, huevos, puerco, habichuelas, harina, en fin. Otro documento hecho en Carúpano. Algunos de los patriotas, una vez llegaron, entraron a tierra firme y más adelante consolidaron, digamos, una alianza importantísima para lo que finalmente sería la independencia. La expedición de los Cayos fracasó las 2 veces que se hizo. Unos pocos días después, Bolívar entrega una nueva proclama a propósito de la abolición de la esclavitud que dice: esta porción desgraciada de nuestros hermanos que han gemido bajo las miserias de la esclavitud ya es libre. La naturaleza, la justicia y la política piden la emancipación de los esclavos. De aquí en adelante solo habrá en Venezuela una clase de hombres. Todos serán ciudadanos. La proclama establecía que solo habría una clase de hombres en Venezuela. La abolición de la esclavitud estaba condicionada a que todo hombre apto entre los 14 y 60 años ingresara al ejército. No muchas personas quisieron hacer parte de esta idea. Desde Ocumare, Bolívar envía la mayor parte de su tropa al mando de Soblet contra Maracay, pero el ejército español, bajo el mando de Francisco Tomás Morales, los intercepta y derrota el 13 de julio. Bolívar es entreverado y trata de ir al rescate de su ejército, pero llega demasiado tarde. Decide regresar a Ocumare, pero al llegar encuentra la playa desolada. Tanto la imprenta como los pertrechos donados por Petión estaban regados por el suelo. 1000 cañones, 60.000 balas, pedernal y lanzas. Los piratas habían llenado sus barcos con frutas y lo demás encontrado en Ocumare, y habían partido dejando los pertrechos en la playa. Solo quedaban 3 barcos pequeños en donde no cabía toda la tropa. Con noticias falsas sobre la supuesta toma de Ocumare por parte de Morales, Bolívar, en una decisión desesperada,
leva anclas y huye con parte de los patriotas, dejando parte de su tropa en tierra firme a cargo del general Gregor MacGregor, quien, sin instrucciones claras, huye hacia oriente a través de los valles de Arama. Hasta aquí mi presentación, agradeciendo a todos ustedes y esperando las preguntas para poder aclarar los temas. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, aquí con nosotros y poder presentar otro tema que también sabemos que son temas de gente que estudia historia y numismática. Muchas gracias. Bueno, le toca ahora hablar por 25 minutos, ¿verdad? 12. Ok, bueno, después regresamos con los otros ponentes aquí y vamos a hacer preguntas y discutir algunas cosas. Por favor. Obrigado, Osvaldo. Bom dia para todos. Para mim, uma honra apresentar hoje minha pesquisa sobre Casa de Moeda da Potosí. Mas, primeiramente, eu gostaria de apresentar nossa felicitação e gratidão à Sociedade Numismática Brasileira por esta magnífica quinta Convenção Internacional de Historiadores e Numismatas. Por favor, um aplauso para nossos anfitriones. Osvaldo, agora com licença, vou mudar a minha língua materna. Queridos, para todos nuestros colegas, hoy quiero presentarles a ustedes una dimensión poco conocida de la Gran Casa de la Moneda de Potosí, que es su visión estratégica para la producción de armas durante las guerras de la independencia y también su postura importantísima durante este largo proceso de 16 años. Sin embargo, voy a hacer una muy pequeña introducción necesaria, sobre todo hablando que el Imperio Español durante el siglo XVI tuvo en Potosí un centro de producción sumamente importante. Arrancamos con Carlos V, porque fue en su periodo de gobierno que el Virreinato del Perú quedó confirmado y consolidado como uno de los más importantes centros estratégicos en el Nuevo Mundo de establecimiento de toda la cultura de la región de la costa Pacífico. Y en el Virreinato del Perú fue descubierto un yacimiento sorprendente de plata, las ricas minas de plata del Potosí, que desde 1545 empezaron a producir enormes cantidades de plata de circulación masiva en rutas transoceánicas y transpacíficas y transatlánticas que permitieron que la plata potosina llegue a todos los mercados de ultramar. Después del establecimiento de una ciudad en Potosí con muchos privilegios, con muchos derechos forales, tantos similares a los de la ciudad de Sevilla en España, esta ciudad adquirió tanto prestigio internacional con el establecimiento de una gran casa de la moneda por instrucciones del propio virrey don Francisco de Toledo, que empezó a funcionar a partir de 1572, siendo su primera acuñación en 1574. El tema Macuquina es ampliamente conocida por todos nuestros colegas, no es motivo de investigación, pero cabe señalar que grandes trabajos como el del gran Emilio Pauletti son la muestra referencial de este largo proceso de acuñación de moneda de golpe. Este cerro se convirtió en un ícono para el comercio global. Fue conocido en diferentes culturas, fue retratado por holandeses, por chinos, por las culturas asiáticas, tanto como las culturas de la región de Medio Oriente. La producción de plata sistemática fue un gran problema para los gobernantes que intentaron optimizar tiempos, producto, resultado, y por supuesto se crearon muchas instituciones para hacerlo posible. Recordemos que durante este periodo el tráfico de plata, ya sea moneda o ya sea barra, fue una de las más importantes perspectivas para los virreyes que gobernaron el Perú. Otro asunto importante que hizo de Potosí una ciudad fundamental para cualquier actividad política y económica es su gran sistema de refinación de los minerales. Se llegaron a crear 120 ingenios de moler minerales, beneficiar con la técnica de la soga inventada por Bartolomé de Medina, el procesamiento de la plata, para luego lograr su pureza adecuada para fundiciones que después terminen con barras y monedas en circulación.
Este gran sistema no estaría completo sin los importantes tajamares, ese circuito de 33 lagunas artificiales creadas para suministrar energía hidráulica en este gran proceso industrial pionero del siglo XVI a gran escala de producción de minerales. Esos tajamares alimentaban acueductos artificiales y los acueductos artificiales, uno al lado del otro, permitían que la energía hidráulica pueda operar para poder hacer una producción adecuada de minerales, optimizando tiempos. Avanzando en el tiempo, es importante recordar que esta ciudad tuvo dos grandes instituciones de la economía virreinal. La primera de ellas fue cajas reales, establecidas en 1551. Ahí la tienen marcada con el número 30 al edificio patrimonial de las cajas reales. Y luego el establecimiento de la primera gran seca de Potosí, el marcado con el número 30. Este es un magnífico lienzo que describe a Potosí pintado en 1758 con el mayor detalle. Es una maravilla poder admirar cada uno de los elementos que el autor ha podido plasmar para describir el Cerro Rico y Villa Imperial de Potosí. En estas dos edificaciones se debatía el curso económico de la producción de plata. Como Glenn Murray perfectamente pudo trasladar toda esta información a su monumental obra Cantidades acuñadas en Potosí y Lima, haciendo referencia a estas dos grandes instituciones que marcaron el desarrollo económico y urbano de la Villa Imperial de Potosí. Las barras de plata, cortesía de Sedgwick, por favor, estas piezas tan hermosas, estas barras nunca antes vistas antes de la Atocha, y las monedas de circulación en todas las suertes que corresponden al monetario español, fueron la marca de presentación de Potosí, con la cual pudo ingresar al comercio global. Siglo XVII, Potosí presente en la gran oferta de plata americana para todo el mundo. Esto marca, sin lugar a dudas, el reconocimiento de esta ciudad industrial que tuvo un periodo de apogeo durante el siglo XVI y XVII, y como vemos en el mapa de Matteo Ricci, tuvo gran influencia en diferentes zonas, suministrando monetario para la circulación de divisas globales, aceptada en todos los puertos de ultramar, en todas las posesiones españolas y en todas otras posesiones de coronas que aceptaban la moneda potosina por su cantidad industrial constante de producción. Con esta introducción sumamente necesaria, ahora quiero presentarles a la segunda gran casa de la moneda de Potosí, construida durante el reinado de don Felipe V y concluida bajo el reinado de don Carlos III. Es un edificio sorprendente en cuanto a sus dimensiones, sorprendente en cuanto a la arquitectura industrial propia que el arquitecto Salvador de Villa, con todo su conocimiento previo de México y Lima, plasmó en su obra maestra, no solamente por sus dimensiones, sino también por todos y cada uno de los procesos industriales que se trabajaron expresamente para que esta Casa de la Moneda sea funcional, sea rentable la producción y al mismo tiempo sea una institución sumamente segura. Solo tiene una puerta de acceso, un pórtico principal, no hay otra forma de ingresar a la seca, es por sí misma una gran fortaleza. Muchos de ustedes han visitado Potosí en nuestra primera convención y pudieron ver lo magnífico del edificio y sus características que al mismo tiempo funcionan a la perfección de fábrica y al mismo tiempo de fortaleza. Los planos que se conservan en el AJI hacen una referencia precisa a todos los lineamientos importantes que esta seca tiene. Ustedes verán en estos cortes, principalmente, las proporciones de los edificios, del patio principal dedicado a la vivienda de los ministros y oficiales reales, del segundo patio en el que empieza ya la clausura, una clausura dedicada al inicio industrial del proceso, con un gran patio donde se ponían en stock todos los insumos necesarios, que daba acceso a la sala de laminación, a la sala de volantes, a la sala de talla, y a todas ellas como están perfectamente descritas en este nuestro mapa, en este nuestro plano. Aquí pueden ver, por ejemplo, el corte específico de los hornos de fundición, de las máquinas laminadoras únicas en su género que se conservan hasta nuestros días, pues si bien es tecnología de Holland Tirol y pasó por diferentes secas americanas, en ninguna han quedado preservados como en la nuestra. Por lo tanto, es también un gran vestigio industrial de la tecnología
de fabricación de cordoncillo del siglo XVIII. También ustedes verán ahí a los volantes puestos en línea, y por supuesto es sorprendente la escala en el que ha sido dibujado este hermoso plano. Esta ceca al mismo tiempo contaba con 3 fraguas de herrería, no de fundición. Estamos hablando de herrería, donde los maestros herreros tenían la habilidad de forjar cuanto herramienta o material se necesite para el proceso industrial. No solamente se hacían acá los puños y troqueles para que después pasen a la oficina de talla a ser trabajados. Aquí también se hacían herramientas, se hacían llaves, se hacían crisoles, se hacían todos los artículos necesarios para el funcionamiento de la ceca. De ahí que tenga tanta cantidad de funcionarios. Al mismo tiempo que también se trabajaban los herrajes para todos los animales que daban motricidad a las dominadoras. Estas fraguas, durante los periodos de las guerras de la independencia, se constituyeron en talleres por excelencia para la fabricación de armas. Vemos desde muy temprano una orden del gobernador intendente de Potosí, que al mismo tiempo era superintendente de la fábrica de monedas, que instruye, haciendo cita a este documento que se conserva en el Archivo Histórico de Potosí, cito, habiendo mandado que inmediatamente se proceda a la recomposición de fusiles, fábrica de instrumentos, cañones y demás géneros de servicios para el debido puntual cumplimiento a las comisiones que en defensa del Estado y con motivo de las revoluciones ocurridas en las ciudades de La Plata se ha servido conferirme el señor virrey de estas provincias. Sucede que desde muy temprano, desde el año de 1809, empezaron a surgir en Sudamérica movimientos que ponían en discusión la legitimidad en el trono de Fernando VII y que estaban empezando a buscar alternativas de autogobierno. Y el primer movimiento de insurgencia se realizó en la ciudad de La Plata, actualmente llamada Sucre, en Bolivia. Y el segundo movimiento importante se lo realizó en la ciudad de La Paz, la sede de gobierno y la ciudad políticamente más importante de mi país. En consecuencia, ante esos 2 estallidos subversivos, el gobernador intendente de Potosí, que tenía a su cargo el control de la producción de plata, de la distribución de plata y al mismo tiempo era superintendente de la Casa de la Moneda, se vio obligado a tomar esta medida que utiliza la propia fábrica para la composición de fusiles, la fundición de cañones y de otras armas blancas sumamente importantes para la guerra. Este documento además nos permite encontrar un legajo sorprendente, inédito, pues los anteriores autores habían trabajado la dimensión económica, artística y numismática de la fábrica de monedas, incluso la dimensión arquitectónica, como Burcio, como Buquiazo, como Viñale, entre otros, pero ninguno había abordado la dimensión de fábrica de armas y la dimensión de cuartel. Y aquí aparece un personaje fundamental de este periodo, el brigadier Indalecio González de Socasa, que recibe la instrucción del gobernador intendente de tomar posesión de la ceca con una compañía de soldados de la provincia de Potosí para defenderla ante una posible ocupación. Entonces él hace de la Casa de la Moneda un cuartel en el temprano 1809, incluso antes de la revolución del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, para proteger la ceca. Lo que ocurrió fue que ellos tomaron el primer patio y los patios aledaños dedicados al contador para hacer en ese lugar un cuartel. Metieron a más de 150 soldados con sus oficiales para poder vivir en la Casa de la Moneda. El resultado no fue el mejor, pues cuando ellos abandonaron la Casa de la Moneda, según la información que hemos podido encontrar en el archivo, hicieron una serie de grandes destrozos. Utilizaron cualquier combustible para calentarse del frío, rompieron ventanas, intentaron demoler algunos muros para hacer cuadras o dormitorios grandes para que puedan vivir en un solo lugar y puedan estar bien controlados todos los soldados. Y esto fue reportado cuando terminaron los tiempos de guerra como una de las adversidades que sufrió la propia ceca en su dimensión industrial cuando concluyó el tiempo de revoluciones y guerras. Por otra parte, es sumamente importante que las autoridades de la Casa de la Moneda, todavía bajo la administración de la corona, instruyeron
a los maestros armeros de la Villa Imperial de Potosí a utilizar las fraguas de herrería para montar gran cantidad de confección de sables, de bayonetas y de utensilios para armar tropa. Aquí presento una memoria presentada por Norberto Parra, un fabricante de sables, de bayonetas y de botones de cobre, que está informando al gobernador intendente realista ya en 1818 cuáles fueron las cantidades de hierro que se necesitaron para acuñar botones, para fundir sables, para colocar vainas a los sables y para poder armar a todo el ejército que defendía Potosí. Esta dimensión de convertirse en fábrica de armas fue tan importante para defender Potosí como para atacar Potosí y después tener un uso estratégico de esta ciudad. Recordemos que una de las más importantes armas en ese tiempo fue la utilización de sables. Aquí les presento un inédito sable curvo de caballería trabajado en la Casa de la Moneda de Potosí para el ejército del rey y utilizado indistintamente por patriotas y por realistas durante el largo proceso de lucha por la independencia. Y de igual manera, aquí les presento una iconografía rara encontrada en la biblioteca de Liley Library en los Estados Unidos, gentileza de Chris Lane, de la parafernalia que se utilizó con la llegada de Goyeneche a Potosí y las instrucciones de armar un importante ejército que pueda defender Potosí como baluarte económico para la corona y evitar que caiga en manos de los patriotas. Ustedes tienen en pantalla al famoso Goyeneche, que fue el vencedor de Huaqui, el que restituyó el Estado de Derecho a las provincias del Alto Perú, pero que luego tuvo que huir ante las inminentes victorias de un patricio porteño, como fue don Manuel Belgrano. Fíjense que entre estos dos grandes bandos, entre patriotas y entre defensores de la causa del rey, hubo una necesidad estratégica de tomar Potosí por las armas y defenderla de la mejor manera posible, porque producir armas, producir monedas y tener el control económico de la región permitía a cualquier ejército en campaña pretender la victoria. En aquel periodo había un célebre autor, el marqués de Montecuccoli, un noble europeo, que escribió el Tratado de la Guerra, y él definía que para hacer la guerra y para ganarla solamente se necesitaban tres cosas. ¿Cuáles creen ustedes que eran esas tres cosas? Muy sencillas. Dinero, dinero y dinero, exactamente. Solo se necesitaban dinero, dinero y más dinero, porque con dinero haces armas, compras conciencias, compras ejércitos, haces la guerra, haces la paz con mucho dinero. Consecuentemente, patriotas y realistas entendieron que el motor económico de la región, del virreinato del Río de la Plata, fue Potosí, y en consecuencia fue para ellos algo sumamente importante controlarlo, mantenerlo bajo su control y además protegerlo de cualquier intento de recuperación del otro bando. Esto duró mucho tiempo, desde 1808 en que empezaron estos problemas hasta 1825 en que Bolivia consolida su independencia por las armas. En el interín surge, entre otras cosas, la magnífica acuñación patria de 1813, piezas hermosas en plata y en oro, aunque he sabido que ahora está circulando una rareza en cobre, hay que analizarla. Sin embargo, Potosí fue el punto focal de este periodo, en torno al cual se acuñaron diferentes medallas conmemorativas para posicionar bajo la perspectiva de la promoción los grandes esfuerzos de ambos ejércitos de tomar posesión de Potosí. Ahí tienen la pieza de la excelentísima Junta de Buenos Aires de 1810 de Castelli, ahí tienen la pieza de Goyeneche acuñada en oro, ahí tienen además una pieza sorprendente de Tucumán, sepulcro de la tiranía, acuñada por Belgrano, y la pieza de Salta, que es su hermana gemela. Todo esto también muestra una dimensión completamente importante, la Casa de la Moneda como la entidad dedicada a promocionar los grandes éxitos de los ejércitos en campaña, con la medalla como el mejor vehículo para esto. Ya lo hicieron los romanos en la antigüedad clásica, lo volvieron a hacer en Europa durante mucho tiempo, y por supuesto a Potosí llegó también esta importante forma de mostrar tus triunfos y condecorar a tu gente con medallas. Los botones no fueron excepción. Hemos visto a Norberto Parra cómo lo contrataron para hacer botones, y aquí tienen ustedes tres diferentes botones para el ejército del rey,
para el ejército del Perú y para el ejército de Bolivia, con lo cual muestra que Potosí tuvo una versatilidad para poder trabajar para diferentes potencias militares. Finalmente, la batalla de Ayacucho, librada en el Perú, permitió la capitulación definitiva del virrey, y luego la batalla de Tumuzla, sucedida muy cerca de Potosí, puso fuera de circulación a cualquier ejército realista en pie de guerra en el territorio de la provincia de Potosí, y en consecuencia celebrar luego de eso la fundación de Bolivia. Con Potosí independiente, además, se hicieron acuñaciones para los ejércitos gran colombinos y peruanos. Ahí tienen ustedes las piezas de las acuñaciones de medallas para Ayacucho. Y el 6 de agosto de 1825, exactamente hace 200 años y pocos días más, se fundó Bolivia. Surgió como potencia independiente. Consecuencia, por nuestro bicentenario, por el bicentenario de Bolivia, he querido presentar esta nueva dimensión del Potosí, de la Casa de la Moneda, que nos muestra que fue una institución sumamente importante para consolidar este largo proceso político, económico y social, en el que no estuvo ajeno los momentos centrales de celebraciones, como el 26 de octubre de 1825, en el que el libertador Bolívar fue recibido como un héroe. Ahí pueden ver ustedes esos magníficos arcos de platería, que además fue parte de nuestra primera convención de numismática, en la que los colegas fueron recibidos con esa magnífica suntuosidad de la Villa Imperial. Ahí pueden verlo a Cunietti, ahí está Corrales, está Osvaldo y muchos otros amigos más. Pues para todo esto, para Bolívar en la cumbre del Potosí, la razón de esta llegada fue justamente la dimensión económica de Potosí, su importancia vital para haber controlado la economía de la región y desde luego permitido la independencia de un nuevo país. Mostrando la pieza fundamental de nuestra acuñación de 1825, me despido de ustedes agradeciéndoles por su atención y una vez más instando a que vivamos intensamente el bicentenario de mi país, que tiene connotaciones numismáticas. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, también te regalo, en nombre del autor del catálogo, un ejemplar para que tengas en tu biblioteca. Edward Veras y Miguel Estrella. La Sociedad Numismática Dominicana, que como ustedes saben, presentó la cuarta convención hace 2 años en Santo Domingo. Al terminar la convención, la directiva se reunió y decidió honrar, o mejor dicho, que nos honraran los señores César Corrales y nuestro amigo Daniel Oropesa, y le emitimos el siguiente nombramiento. Wow. Por favor. César, la Sociedad Numismática Dominicana Incorporada reconoce a César Corrales como miembro honorífico por el apoyo brindado a la numismática nacional, en especial a nuestra institución, Junta Directiva 2024, Casa de la Moneda de Santo Domingo, Ciudad Virreinal, Primada del Nuevo Mundo, Distrito Nacional, República Dominicana, 15 de julio del 23. No habíamos podido entregarlo porque no habíamos podido juntar. Y de igual manera, la Sociedad Numismática Dominicana reconoce a Daniel López Alba como miembro de honor por el apoyo brindado a la numismática nacional, en especial a nuestra institución. Junta Directiva 2024, Casa de la Moneda de Santo Domingo, Ciudad Virreinal, Primaria del Nuevo Mundo, Distrito Nacional, 5 de julio del 23.
tres ponentes. Tenemos una pequeña intervención desde Puerto Rico. Por favor, Damaris. Damaris Mercado, nuestra vicepresidenta por Puerto Rico, tiene una invitación a ustedes. Buenos días, tengo acompañándome al señor Augie porque tiene nuestro opúsculo, nuestro brochure en inglés, y a José Manuel, que somos hermanos en muchas áreas, no solamente del área de las Antillas, sino en la numismática y en otras situaciones, y mucho afecto y cariño con la hojita del opúsculo en español. Además, vengo en representación como primera mujer presidenta de la Sociedad Numismática de Puerto Rico, y auspiciando la Sociedad Numismática de Puerto Rico, pues tenemos un gran evento muy especial, que nació de este señor que tengo a mi derecha, con mi idea hace más de 6 años, por allí, ¿verdad? Y luego entonces con el apoyo de José Manuel, que siempre me dice, siempre hemos hecho, valga la redundancia, actividades en conjunto, eventos, y ahora pues también vamos a apoyarnos en esto. Es que Puerto Rico tiene lo que se llama el primer encuentro de numismáticos, de historiadores y coleccionistas en el área de los Estados Unidos, y también en lo que llamamos el área de los países del Circuncaribe, comprendiendo América Central, comprendiendo el Caribe y los países del norte de América del Sur. Y va a acontecer en la semana, o 4 días, mejor dicho, de febrero 2026. Estamos hablando del día 18, 19, 20 y 21 de febrero. Y allí, Daniel, ¿tú qué estás haciendo hace rato y apoyándome? Eres invitado especial, así que nos amamos mucho. Abrigado y obligado. Sí, señor. Y entonces, pues, nosotros queremos que estén cerca de la playa, que estén en un sitio hermoso, pero también tranquilo, en el Hotel Hyatt Place de San Juan, y les tenemos almuerzo y les tenemos de todo. Así que esperamos, porque al igual que República Dominicana, Puerto Rico es dadivoso, hospitalario, y les encanta que ustedes se sientan bien acobijados, bien con cariño, y queremos entonces que ustedes se sientan también apreciados y elevados en el honor que ustedes merecen. Las preguntas las dejan para el final, y entonces ya José Manuel se encargó de repartir los opúsculos en español. De las mesas de abajo, tanto la del compañero como la de Augie también los tienen en español e inglés, porque ellos van a estar con nosotros. Ya tenemos reclutado varias personas, y la República Dominicana, por supuesto, que siempre son los demás números en estas convenciones. Ya nos tomaron la fotografía, ya hemos hablado, no sé si hay alguna pregunta general, rápida. Bueno, José Manuel entregó los de español, ahora tengo... Sí, lo que quieren en inglés. If anybody needs in English, I have it here, okay? Unas palabras Sí. también... Sí. En conjunto con el evento este de Puerto Rico, también les queríamos informar, robarle un minuto, acá con Andrés y también con la Asociación de Puerto Rico que nos está apoyando, un evento especial que vamos a hacer por primera vez en Bogotá, de arte y numismática. Es algo nuevo, espero que sean parte. Y bueno, uno de los coorganizadores acá, Andrés, le vas a contar un poquito, del 4 al 6 de junio. Bueno, muchas gracias, Augie. Sí, efectivamente, Bogotá cuenta con un lugar maravilloso que es la Casa de Moneda. Para quienes lo conocen saben que es una casa de moneda emblemática en América Latina, pero adicionalmente ese lugar comparte un espacio con el Museo Botero. Entonces sentimos que es un lugar muy especial porque tenemos tanto la numismática, que es nuestra pasión, como el arte, que es la pasión de muchos de nosotros también. Así que pensamos en organizar un evento que configure ambas cosas. Todos están invitados, ya saben, para quienes han tenido la oportunidad de visitarnos en Colombia, que siempre estaremos felices, atentos de recibirlos con todo lo que implica eso. Así que bueno, desde ya los invitamos, junio del 2026, ya tenemos la página web, se pueden inscribir, está todo dispuesto. Vamos a poner en los próximos
días la lista de los ponentes, las personas que van a estar haciendo parte de la presentación de conferencias y demás. Así que bueno, todos invitados a Bogotá a hablar de numismática y de arte. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora tenemos una ronda de preguntas a los tres ponentes. Entonces, si los ponentes quieren acercarse aquí y quien tenga preguntas, levante la mano, se acercamos con el micrófono para que haga las preguntas, por favor. ¿Alguien quiere hablar o preguntar sobre lo que Jorge Proctor habló, sobre lo que Andrés Cortázar habló y Daniela Oropesa? ¿Hay preguntas? Sí. Empezamos a organizarnos. Hola. Bueno, para romper el hielo, porque veo que nadie se atreve, una pregunta para Daniel. Pones como, o entendí eso, que la medalla de la primera Junta de Buenos Aires es hecha en Potosí. No sé, ¿te encontraste alguna? Porque siempre creímos con Fernando Chao que al ser dos chapitas pegadas no se corresponden con los avances de la seca, pero quizás encontraste algo y sería buenísimo, o seguimos investigando el tema. Tengo la pieza por eso y la podemos estudiar. Maravilla, querido. Al respecto tenemos la bibliografía porque ACF la atribuía a Potosí y porque en el año 1810, el año importante de la toma de Castelli en nuestra ciudad, hubo un gran movimiento de gente, la casa fue tomada, las finanzas fueron, por supuesto, su principal objetivo. Concretamente de ese periodo los archivos son muy oscuros, están sumamente dispersos, no hay mucha posibilidad de encontrar información ni en Sucre ni en Potosí. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Castelli, ya desde la perspectiva política, tenía que mostrar su éxito en Potosí previo a lo de Huachi. Pero la atribución bibliográfica que nosotros seguimos es la de Cunieti. Información nueva, material de archivo, algo que diga que ha sido hecho en la seca, no hay. Pero también hay que considerar una dimensión adicional. Potosí tenía una gran cantidad de artistas que trabajaban en el taller de talla. Por ejemplo, Pedro Benavides en ese tiempo todavía era del lado de los fervorosos vasallos, al igual que su jefe, que fue Moncayo. Y junto a él había otro grupo grande de plateros que tenían talento para poder hacerlo. En Buenos Aires, por supuesto, que también había mano de obra calificada. Sin embargo, continuando esa línea de bibliografía de Cunieti, hemos querido respetar ese principio, sin añadir, porque no se puede, algún respaldo de archivo. Por supuesto, si en el futuro llegaríamos a encontrar algún asunto importante, tú tendrás la primicia, porque tú eres uno de los felices propietarios de esta pieza tan rara de la política de 1810. Muchas gracias, Daniel. ¿Tenemos otra pregunta? ¿Alguien más a preguntar? Indira, ¿no vas a preguntar? Exacto. Pero porfa. Es que ayer estábamos hablando con Proctor y quiero que nos contes más sobre los collares de las indígenas, para ver qué monedas habían también circulado por Panamá. En Panamá, las indias cuna de la comarca de San Blas hacían collares que se llamaban nupi, que sacaban las monedas de circulación, les hacían un agujero y se las ponían en el collar. Y mientras más monedas, más era su estatus. Las indias esas las enterraban con esos collares. Cuando en 1980 hubo la alza de la plata, muchos de esos collares fueron desenterrados y terminaron en casas de empeño y fueron fundidos. Pero hoy en día, a través de los que terminaron coleccionando monedas directamente de esos collares, o inclusive collares que han sobrevivido, entonces
podemos tener una idea de cuáles eran las monedas que estaban siendo introducidas a Panamá y circulando, porque las indias no estaban viajando, sino que las estaban sacando de circulación. Entonces, a través de ella se ha hecho una lista que al momento no está completa, por supuesto, mientras se encuentran más collares. Un ejemplo perfecto sobre Honduras, habían varias fechas. Una de las fechas que faltaba era el peso de 1887, y recientemente hemos encontrado un collar que lo tiene. Es muy raro y por supuesto ese es el motivo del por qué no se encontró en cantidad, pero sí existe. Hay monedas de Haití, hay monedas de Guatemala, con y sin contramarca, hay monedas de Chile, hay monedas, inclusive como los collares se hacían con diferentes monedas, hay monedas de 50 centavos de Colombia que se fueron a Costa Rica, fueron contramarcadas en 1889 y regresaron de vuelta para Panamá. Porque en un momento, cuando se pasó la ley de 1884, se dijo que la moneda no se podía importar del extranjero. Pero entonces la compañía del canal dijo, bueno, pero tenemos entendido que muchas monedas se han ido a los Estados Unidos y las queremos importar, tenemos que tener permiso. El ministro de Tesoro les dijo, no, pero eso es ridículo. La ley también dice que la moneda nacional no puede salir al extranjero. Entonces, si ha salido al extranjero, pueden traerla sin ningún problema, porque no debió salir desde el principio. Y la de los Estados Unidos resultó que cuando fueron a salvarla había sido derretida, así que esa no vino de vuelta. Pero la de Costa Rica sí podemos, por los resellos que lleva, sí podemos concurrir que sí regresó de vuelta a Panamá. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Buenos días con todos. Una pregunta para Andrés Felipe. Felicitaciones ante todo por la conferencia sobre el papel moneda en la expedición de los Cayos. La pregunta es la siguiente. Tú nos has presentado una serie de documentos donde Bolívar da instrucciones económicas, pero no se ha presentado ningún formato de papel moneda que se haya expedido en esa época, 1815-1816. ¿Hay vestigios o hay información de un papel moneda, un billete impreso por esta imprenta que compró Bolívar a Juan Bello en esta época que pueda conocerse o no hay? Bueno, muy interesante tu pregunta. Claramente no existe, hay que tener en cuenta que era una época transitoria, era una época de emergencia. Los únicos formatos reales que pudimos ver fueron los que hizo Petión, que ya existían. De hecho, la documentación de la época en Haití mantiene los mismos formatos, que básicamente el encabezado en donde aparece el escudo de armas de Haití, en fin. La imprenta del Libertador era una imprenta, esa imprenta que le compraba yo era una imprenta muy rústica, era una imprenta que permitiera hacer imágenes, más que todo lo que tenía era caracteres. La imprenta de hecho se utilizó más que todo para hacer formatos que tenían que ver con ascensos militares y proclamas, pero todo lo demás, todas las instrucciones económicas fueron hechas a mano, a su puño y letra, y podemos dar fe de que se hacen las veces de vales porque todos esos documentos salieron de los haberes militares que luego fueron entregados al gobierno una vez se alcanzó la independencia para que fueran cobrados por las personas con las que se tenían esas deudas. Entonces, efectivamente, jugaron el papel de papel moneda, independientemente de que no existiera nada diferente a su contenido y la firma. Usualmente esos papeles se validaban, depende de quién los firmara. Por eso la mayoría de esos documentos están firmados directamente por el Libertador. Gracias, Andrés. Una última pregunta ahí. ¿Estamos listos entonces? Les agradezco muchísimo porque estas fueron ponencias muy especiales. Estamos hablando de Panamá hacia Bolivia en 3 episodios muy importantes y casi contemporáneos. Gracias, muchas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos y investigaciones. Bueno, en secuencia tenemos una situación. Paolo Quenta no pudo venir, pero envió un video de su ponencia. Sí. ¿Quieres?
Bueno, primeramente, ustedes pueden decir